noches a todos, queridos chicos. Queremos agradecer primero pues ese compromiso y esa participación que todos tienen, ¿ya? Estimada ingeniera Fezel, a nombre de la Facultad de Ciencias Económicas, de la carrera de Ingeniería Comercial, de la materia de seguridad industrial, ¿ya? Le damos un agradecimiento muy especial, ¿ya? Por la participación de la ponencia acá, ahora. De igual manera, agradecemos al ingeniero Tito Andrés por habernos, pues, facilitado que una profesional de excelencia esté hoy día haciendo la presentación del mismo, ¿ya? Estamos muy por seguros que va a ser, pues, una velada académica fabulosa, al cual, pues, pido a todos los participantes, pues, que presten mucho la atención. Muy gentilmente la ingeniera Fezel ya nos ha pasado el material. Dicho material va a ser otorgado a ustedes como parte, pues, de toda esa bibliografía que estamos contando con la materia. De forma particular me siento muy feliz y muy orgulloso de tener expositores de primer lugar. ¿Qué podemos hablar de la ingeniera Silvia? Amplia experiencia, capacidad total, una proactividad mérita de la carrera petrolera, y simplemente la presentación y la ponencia que ella nos va a dar va a hablar de toda esa capacidad que tiene. Ingeniera, por favor, le dejo en la palestra. Puede usted empezar con la exposición. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Procedo entonces a compartir pantalla, por favor, para no demorar. Puede compartir pantalla. Ya se está viendo su pantalla. Ya, perfecto. Buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema de lo que es introducción a la seguridad industrial. Probablemente ya han visto y seguramente que sí, pero nosotros vamos a recordar el día de hoy algunos conceptos básicos y asimismo vamos a estar hablando un poco de lo que es la normativa que se encuentra actualmente vigente en Bolivia. Vamos a hacer mención de alguna de ellas, ¿ya? Inicialmente vamos a decir que la industria ha llegado a ser una característica del ser humano, esto desde la prehistoria. ¿Cómo se ha visto reflejado esto? A través de la creación de diferentes grupos sociales. Entonces, estos hombres prehistóricos ya han iniciado a formar grupos, ¿no? Podemos mencionar así los clans, gens, hordas, que han permitido que de alguna manera el hombre desde la prehistoria pueda llegar a conformar un grupo a fin de satisfacer las diferentes necesidades que se presentan. Es así que dentro de estos grupos el instinto de conservación propia siempre se ha visto presente y el temor a lesionarse ha permitido que él mismo vaya desarrollando diferentes cosas. Por ejemplo, ¿cómo me podrán decir algunos de ustedes? Esto puede verse incluso a través de la creación de ropas o herramientas que les han permitido facilitar el trabajo que ellos realizan, ¿no? Si nos vamos revisando un poquito lo que es la historia, ellos han creado sus armas inicialmente con piedras, la vestimenta, han usado cueros a fin de protegerse del frío y demás. Entonces, la seguridad industrial hasta tiempos más o menos recientes, recién ha llegado a alcanzar mayor importancia, porque anteriormente la seguridad industrial era más un esfuerzo individual. Entonces, ¿cuándo llega a ser una necesidad latente, digamos? ¿Cuándo ha llegado a desarrollarse más? Esto ha venido acompañado de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque dentro de ella, con el avance de las máquinas y el capitalismo que ha llegado, se ha visto que el trabajador presentaba muchas horas de trabajo, la jornada laboral llegaba a ser muy extensa y bueno,
a los dueños de las grandes empresas, pues no consideraban, ¿no?, muchas cosas. Se presentaban así muchas muertes, mutilaciones y demás que se producían en la fuente laboral. Todo esto porque durante el desarrollo de las diferentes máquinas no existía una legislación que permita regular todo este tema de la seguridad y salud en el trabajo. Se presentaban entonces condiciones inadecuadas para los operarios dentro de la industria. No existían condiciones, por ejemplo, de alumbrado, ventilación e higiene, que llegan a ser muy importantes porque todo esto, si no presentan las condiciones adecuadas, la salud de la persona se va a deteriorar. Asimismo, como ya habíamos mencionado, la jornada laboral era de 12 a 14 horas. Entonces, si hacemos una pequeña revisión, vamos a encontrar que si nosotros incluso trabajamos más de 8 horas, llega un tiempo en el que ya nos sentimos agotados y cansados, ¿no? Entonces, imagínense trabajar por 14 horas. Y bueno, también un tema que llama bastante la atención es que 2/3 de los trabajadores eran niños. Entonces, imagínense un niño trabajando por 14 horas. A todas estas condiciones que les menciono, sumémosle el hecho de que estas personas en muchas ocasiones no recibían, digamos, una remuneración adecuada a todo el trabajo que ellos realizaban y al esfuerzo, ¿no? Es así que surge la Organización Internacional del Trabajo. Esto en 1919 como parte del Tratado de Versalles que habría puesto fin a la Primera Guerra Mundial. Entonces, la creación de esta organización ha venido a reflejar la convicción que se tenía de que la justicia social llega a ser un elemento muy esencial e importante para poder alcanzar la paz universal y permanente. Como resultado, se ha creado esta organización tripartita, de la cual han participado 187 Estados miembros. Y bueno, es tripartita porque la conforman los representantes de los gobiernos, los empleadores y trabajadores. Esta ha surgido con una constitución y demás, y es así que encontramos que en el preámbulo de ellas mencionan, movidos por el sentimiento de justicia y humanidad, así como por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo. Entonces, como vemos, esta organización viene a ser, digamos, como la luz al final del túnel para los trabajadores, porque ya a partir de ello vamos a ver que dentro de los primeros trabajos que ellos han realizado o los primeros aportes, se encuentran, por ejemplo, la regulación para las horas de trabajo en la industria, para el desempleo, la protección de la maternidad, que, bueno, igual las mujeres embarazadas no gozaban como ahora, ¿no? En la actualidad que se les da un permiso por maternidad y demás. Anteriormente no, igual la mujer embarazada tenía que trabajar. El trabajo nocturno para las mujeres, la edad mínima, se establece una edad mínima para que pueda trabajar una persona, ya cuidando más a los niños, y también el trabajo nocturno para los menores en la industria. Si ustedes desean buscar mayor información sobre lo que es la Organización Internacional del Trabajo y ver las funciones que ellos desempeñan, ahí les dejé el link. Y bueno, ahora veamos un poco de lo que son los fundamentos de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, partamos de los conceptos básicos, que es importante siempre entender, ¿no? Encontramos así que la seguridad en el trabajo llegan a ser este conjunto de acciones que van a permitir localizar o identificar y evaluar al mismo tiempo los riesgos para con ello poder establecer las medidas que van a prevenir los accidentes en el trabajo. Y bueno, un riesgo en el trabajo. ¿Qué será, digamos, el riesgo en el trabajo, no? Son los accidentes y enfermedades a los cuales se ve expuesto un trabajador en el ejercicio de la actividad que ellos realizan en su fuente laboral. Ahora veamos la diferencia que existe entre peligro y riesgo, ¿no? Que son términos que a veces llegamos a confundir. Peligro va a ser esta fuente o situación con potencial de producir algún daño.
en términos de lesión o daño a la salud, a la propiedad, al ambiente de trabajo o la combinación de estos. Entonces, podemos ver en la figura, por ejemplo, vemos ahí una escalera, perdón, un andamio que se encuentra en mal estado, que esta puede ser la fuente. Vemos, por ejemplo, algún líquido derramado ahí, o creo que son grietas. Existe una leve señalización con unos conos. Vemos que existe bastante desorden en el área de trabajo. Entonces, como se menciona, es la fuente o situación que puede producir algún daño. Está ahí y esta se va a ver, va a generar algún accidente si nosotros la combinamos con algún acto inseguro. Y el riesgo viene a ser la combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o exposición y la severidad de la lesión o enfermedad que pueden ser causadas. Entonces, bueno, para resumirlo, ¿no? El riesgo es la posibilidad de que ocurra algo y con la combinación de la severidad de la lesión que nos va a causar, es decir, qué tan severa va a ser la lesión que vaya a causar. Estas pueden ser leves o graves. ¿Cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? Los peligros los vamos a identificar y los riesgos se pueden medir. Esto a través de una matriz de identificación del riesgo. Veamos ahora la diferencia entre accidente e incidente, que muchas veces llegamos igual a confundir los términos. Un accidente va a ser un suceso imprevisto que va a alterar la actividad del trabajo, ocasionando una lesión o múltiples lesiones al trabajador, o pueden ser incluso varios trabajadores, pero no solo va a ser la lesión al trabajador, sino puede ser también la alteración en una máquina, en un equipo, material o incluso la productividad de la empresa se va a ver afectada. Y un incidente, en cambio, es un evento que puede dar como resultado un accidente o que habría tenido el potencial para ocasionar. Entonces, un accidente es algo que ya se ha producido, incluso podría llegar a la muerte. Un incidente tenía el potencial como para ser un accidente y generar una lesión fuerte en el trabajador, pero sin embargo no se ha llegado a materializar. Sin embargo, incidentes y accidentes vamos a ver más adelante que necesariamente deben ser investigados, porque esto a fin de mejorar la seguridad en nuestra área laboral. Veamos ahora entonces lo que es una enfermedad en el trabajo. Las enfermedades laborales o en el trabajo son un estado patológico que va a ser derivado de una acción continua a causa, los cuales tienen origen en su lugar de trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Es importante entonces que para evitar las enfermedades en el trabajo o para reconocer cuáles han podido ser enfermedades derivadas en el trabajo, al momento de contratar a nuestro trabajador, se le realice inicialmente un examen preocupacional, es decir, antes de que se lo contrate, se le debe hacer como un chequeo médico para ver, bueno, por decirlo en otras palabras, en qué condiciones está ingresando el trabajador a mi empresa. Un examen ocupacional, es decir, durante el tiempo que este trabajador se encuentra desarrollando sus funciones dentro de la empresa, y un postocupacional para ver realmente qué enfermedades ha podido adquirir en el ejercicio de sus funciones. Y tenemos así lo que es una lesión, es la disfunción o deterioramiento corporal causado por un accidente o enfermedad ocupacional. Las lesiones pueden ser leves, graves y fatales. Ya estas se producen en el ambiente laboral y bueno, se requiere igual atención médica inmediata, ¿no? Veamos ahora entonces un poco de los conceptos básicos de salud en el trabajo. La higiene en el trabajo es esta parte que nos va a permitir identificar y evaluar y además controlar los factores del ambiente de trabajo psicológicos o tensionales que puedan causar enfermedades o deteriorar la salud. Es decir, nosotros, bueno, en este caso tiene que ser un profesional de salud, que igual existe
médicos ocupacionales, ellos nos van a colaborar a poder identificar y controlar todos estos factores que se encuentran en nuestro ambiente laboral, que estén causando enfermedad o estén conllevando al deterioro de la salud de nuestros trabajadores. Así, por ello surge la medicina del trabajo, que viene a ser esta disciplina médica que se va a encargar de estudiar, vigilar, promover y preservar las condiciones físicas y mentales, porque es también importante la salud mental del personal y la relación que éste va a tener con los procesos del trabajo. Veamos entonces un poco de los agentes que llegan a afectar la salud. Tenemos así el riesgo físico. Se produce cuando el ruido, la iluminación, las radiaciones, temperaturas elevadas y vibraciones vienen a deteriorar los tejidos y órganos del cuerpo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la calle y de repente escuchamos, les ha debido pasar a todos en algún momento, que de repente un vehículo está dando retro y empieza a sonar como una alarma fuerte? Pero ¿qué pasaría si, digamos, esta superara el límite permisible? Si llegamos, qué sé yo, unos 150 decibeles, ese sonido realmente nos va a llegar a afectar a nosotros los oídos y es insoportable escucharlo. Entonces, los riesgos físicos vienen a ser esos, ¿no? Por ejemplo, la iluminación. Si en algún momento ustedes se han puesto a estudiar y existe iluminación deficiente, es decir, no hay buena iluminación, la vista de ustedes se va a cansar más rápido. O incluso cuando existen temperaturas elevadas, llega a afectarnos de gran manera, ¿no? Si existe mucho calor en un lugar, llega a ser difícil trabajar, o incluso cuando la temperatura es muy baja. El riesgo químico vienen a ser todas estas sustancias que cuando llegan a entrar en contacto con el trabajador pueden provocar lesiones, intoxicación o incluso quemaduras. Por ejemplo, siempre que hablamos de riesgo químico, todos nos imaginamos directamente un ácido, ¿no? Como en las caricaturas. Pero estos igual pueden estar presentes si hablamos de una trabajadora del hogar. Por ejemplo, ella se ve expuesta igual a riesgos químicos. Es decir, la lavandina, diferentes químicos que si nosotros mezclamos y no tenemos cuidado al momento de realizar la limpieza, o en este caso la encargada de limpieza, puede llegar a intoxicarse, ¿no? Riesgos biológicos. Estos están vinculados, a los agentes orgánicos, animados o inanimados, es decir, los hongos, virus y bacterias que van a estar presentes en el ambiente laboral. Estos en lugares calientes o húmedos y pueden llegar a producir enfermedades infectocontagiosas, es decir, algún virus o bacteria que esté presente en un lugar del trabajo y por algún motivo nuestro personal haya llegado a tomar contacto con este virus, puede desarrollar alguna enfermedad. El claro ejemplo ahora, el coronavirus, ¿no? Se puede transmitir de persona a persona y efectivamente tú lo puedes contraer en tu ambiente laboral. El riesgo ergonómico, ese está presente cuando el mobiliario de la empresa no se va a adecuar a la fisionomía humana. ¿Cuántas veces no hemos visto en una empresa, digamos, que recién está iniciando o que nos adecuamos, digamos, nosotros para iniciar una empresa, que existe una silla que es más bajita o que a falta de escritorio les ponemos una mesa? Entonces, todas estas situaciones vienen a afectar todo el tema ergonómico. ¿Por qué? Porque va a causar un sobreesfuerzo de posturas y movimientos y finalmente va a derivar en lesiones musculares. Un claro ejemplo para nosotros que estamos ahora en el tema de la virtualidad es, por ejemplo, el uso del mouse, que te llega igual a desarrollar a la larga, obviamente, problemas, ¿no? Como es el síndrome del túnel carpiano, que pueden buscarlo, es bastante interesante, o incluso estar tantas horas frente a la computadora y que no esté a la altura que debería, nos va a producir un problema, o incluso usar una silla que no permita que estemos con una postura adecuada. Y el riesgo psicosocial está asociado con los hábitos de la organización laboral que pueden impactar en la salud del empleado y en el rendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, vemos el estrés
al cual se somete al trabajador. Muchas veces al personal se le asigna demasiadas tareas que en ocasiones no compete con el área de él, y al mismo tiempo la relación que puede existir entre los compañeros, o incluso cuando le dicen, ¿sabes qué? Ponete la camiseta del equipo, ponete la camiseta de la empresa, tienes que trabajar por la empresa, y bueno, el trabajador por quedar bien con el jefe se queda trabajando más horas de las que debe. Entonces todo esto igual llega a repercutir en la salud del trabajador. Entonces, ¿cómo podríamos prevenir estas enfermedades? Y es acá donde quienes se especializan en el tema de la seguridad industrial deben ingresar. Se debe conocer las características de todos y cada uno de los contaminantes y las medidas con las cuales nosotros podríamos actuar para prevenirlas. Como ya mencionábamos, van a existir contaminantes, por ejemplo, riesgos físicos, a los cuales nosotros debemos estar vigilando el tiempo máximo de exposición. Mantener el orden y limpieza en el lugar de trabajo. Y eso es muy importante, no solo cuando estamos trabajando, sino también en el hogar o en cualquier lugar que nos encontremos. Es importante mantener orden y limpieza, ¿no? Porque todo ello va a repercutir incluso en tu estado emocional. Cuando tú ves un lugar que está desordenado, nos da pereza, nos da sueño trabajar ahí. Pero ¿qué pasa cuando tú llegas a un lugar en el que todo está ordenado, muy bonito, iluminado? Realmente te da gusto estar en ese lugar. Informar al patrón sobre las condiciones anormales en el trabajo y en su organismo. Es decir, si nosotros trabajamos en una empresa, es importante que demos parte o que demos informe a nuestro encargado, a nuestro superior o al jefe de aquellas condiciones que consideres inseguras, porque el tema de la seguridad industrial no compete únicamente a gerencia o al supervisor en este caso, sino que es un trabajo de todos. Si yo observo que, qué sé yo, hay un reflector que está como tintineando y la luz parpadea, entonces tengo que informar eso porque probablemente se le pueda dar una solución fácil. Entonces todos debemos colaborar. También es parte importante usar adecuadamente el equipo de protección personal que se le otorga al trabajador. Y como ya les mencionaba anteriormente, es importante someterse a los exámenes médicos preocupacionales y periódicos, y también a los postocupacionales, es muy importante. ¿Cómo podemos prevenir entonces los accidentes? Debemos identificar los peligros y riesgos que se encuentren asociados a cualquier actividad que nosotros realicemos. Se deben evaluar los riesgos y asimismo establecer medidas de control. Entonces, ¿qué pasa, digamos, cuando no se llegan a prevenir todas estas situaciones? Vamos a tener accidentes. Y estos accidentes llegan a repercutir en el tema económico. Por ello es importante prevenir antes de lamentar. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué costos económicos vamos a ver asociados a estos accidentes? Tenemos el tiempo del trabajador, del accidentado en este caso, el tiempo de los compañeros del accidentado, porque recordemos que cuando ocurre un accidente, quienes están cerca son tus compañeros. Entonces, van a dejar de hacer lo que estén haciendo, parte de su trabajo, y van a correr para tratar de socorrerte a ti. El tiempo del supervisor, porque el supervisor está realizando alguna actividad, se le informa, hay un accidente en tal sector, necesitas venir, entonces él va a ir corriendo. El médico de planta, en aquellas empresas en las que existe médico, el médico también debe asistir. Retraso o pérdida en la producción, efectivamente, porque se debe priorizar ante todo la vida y salud del trabajador, entonces la producción se va a ver limitada o suspendida por algún tiempo. Los daños a instalaciones físicas, esto supongamos en el caso de se ha producido un incendio y existe un muerto, dos quemados, se ha dañado parte de la maquinaria, entonces obviamente reponer la maquinaria, volver a adecuar mis instalaciones para que mi personal pueda volver a trabajar, me va a suponer un costo económico elevadísimo.
y las multas, sanciones o indemnizaciones que se le tenga que dar a mi trabajador, que yo deba realizar gestiones en el Ministerio de Trabajo, todo esto va a repercutir. Y vamos a ver esto. Acá se presenta lo que es el iceberg de los costos producidos por accidentes. Si podemos ver acá en la parte superior, donde está el barco, nos muestra, digamos, lo que nosotros siempre vemos, ¿no? Cuando pensamos en un accidente, que son los costos de lesión y enfermedad, que siempre hablamos de costos médicos por compensación, obviamente a la persona que ha sufrido un accidente hay que compensarle, y todo esto se conoce como costos asegurados. Los costos no asegurados o sin asegurar van a ser todos aquellos que nosotros no consideramos por lo general cuando existe un accidente. Frank Beard hizo un estudio en el cual dice que estos gastos llegan a ser de 5 al 50% superiores a los costos asegurados. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, los daños a los edificios, el daño al equipo y herramientas, el daño al producto y material, la interrupción y retraso en el proceso de producción, como ya se les mencionó, los gastos de tipo legal, efectivamente, porque acá si nosotros activamos el seguro con el cual cuenta la empresa y demás, o nuestro trabajador, igual tenemos que hacer gestiones legales para que todo esto pueda funcionar. Los gastos de equipo y provisiones de emergencia, porque recordemos que si voy a socorrer a mi personal, también tengo que tener yo un botiquín de emergencia como mínimo, todo eso se va a emplear, el transporte y demás, el alquiler de equipos de reemplazo, como ya les decía, tengo que adecuar y tratar de recuperar la producción lo más antes que pueda, tengo que tratar de volver sobre la marcha, entonces probablemente antes de adquirir un equipo tenga que alquilar un equipo y todo esto igual me va a suponer un gasto extra. Y bueno, también dentro de esto, que muchas veces no vemos, están los costos misceláneos sin asegurar, los cuales son el tiempo de investigación. Como ya les decía, accidente o incidente se debe investigar cuáles son las causas que han derivado para ello, qué cosas han influido y cómo puedo yo prevenirlo. Entonces, necesariamente tiene que haber una persona o personas que se encarguen de realizar esta investigación. Los salarios pagados por la pérdida de tiempo, esto mi personal, que seguramente debe estar con baja médica, los costos de contratar y preparar al personal de reemplazo, porque mientras mi trabajador se encuentra descansando y reponiendo en casa, yo tengo que traer a otra persona que pueda suplirle en el lugar. El tiempo extra de supervisión que va a estar mi encargado de planta, el tiempo de los trámites administrativos, porque necesito una persona que haga el tema de los seguros, que vaya con la aseguradora y realice todas las gestiones para que puedan atender al personal, que se encargue de contratar a este personal, que busquen la maquinaria que necesito para poder reemplazarla y demás. Entonces, es todo un problema. La disminución en la producción del trabajador lesionado, porque efectivamente, cuando una persona ha sufrido un accidente, va a volver, pero va a tener miedo probablemente de realizar el trabajo. La eficiencia con la cual él trabaje se va a ver disminuida por un tiempo, si es que la lesión ha sido leve. Y probablemente esta persona que yo vuelva a poner en el puesto laboral ya no pueda cumplir con las mismas funciones porque quizás tiene alguna mutilación y demás, entonces ya la eficiencia de mi trabajador se va a ver disminuida. Y la pérdida de prestigio y de posibilidades de hacer negocios. ¿Qué ocurre por lo general cuando hay un accidente y es una empresa grande? A ver, imaginemos, por ejemplo, Copelme. En este momento, Copelme tiene un incendio y han muerto 5 trabajadores. No ha habido una respuesta rápida por parte de la brigada contra incendios, de la brigada de primeros auxilios. Entonces, ¿qué ocurre? Todo esto, los medios de comunicación lo van a viralizar, lo vamos a ver en Facebook, en Instagram, incluso ahora en TikTok. Entonces, todo esto va a repercutir.
en el prestigio de la empresa, porque todos van a decir, oh, ¿viste el caso de Copelme? Sí, no puedo creer, oh, no estaban preparados, qué malo. Entonces, todo esto realmente llega a repercutir en el prestigio de la empresa. Entonces, ¿cuáles son las causas de los accidentes? Los actos inseguros, acá podemos ver en la primera imagen, eh, el personal se encuentra distraído y está realizando su trabajo, pero ya podemos ver que tiene múltiples lesiones, el trabajo está realmente mal hecho y todo por estar viendo la televisión. Entonces, los actos inseguros van a ser aquellas acciones que nosotros realicemos, es decir, van a ser aquellas acciones por parte humana que van a producir algún accidente. No, en este caso, si él está distraído y va a seguir martillando o va a martillar en este momento, se va a golpear en el dedo y se va a producir una lesión. Las condiciones inseguras, como podemos ver en la segunda imagen, son aquellas que están presentes en el medio de trabajo. Por ejemplo, ¿qué podemos ver? Que existe un calentador cerca de mi garrafa de GLP. Asimismo, podemos ver que la conexión eléctrica, no, la toma de corrientes está afuera, pero a este le hemos conectado un cable, que si pueden ver acá en la parte final del cable, existe como una cinta adhesiva con la cual hemos intentado unir. Entonces, son todas esas condiciones que pueden llegar a producir alguna situación de accidente, pero que van a estar presentes en el medio. O la combinación de ambos. En la tercera imagen podemos ver que existe el suelo, en el suelo existe probablemente aceite y el personal ha venido corriendo en un área en el cual no debería, entonces todo esto igual ha producido un accidente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de los accidentes? Los actos inseguros, condiciones inseguras o la combinación de ambos. Y vamos a ver que siempre cuando existen accidentes y hablamos de actos inseguros, el personal siempre te va a decir, no lo vi, no creía, es que yo no sabía. Entonces, ¿por qué no ve? Puede que exista una incapacidad visual, es decir, que este personal puede que esté teniendo algún problema de la vista. Entonces, por eso acá nuevamente recalcamos la importancia de los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Que tienen que ser periódicos. Puede que exista una visibilidad limitada. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando con un montacargas y hay una parte, un sector en el que no veo, pero digo, bueno, nunca ha pasado nada, no pasa nada y sigo yendo por ahí con unas 5 cajas, pero las 5 cajas no me permitieron ver que había uno de mis compañeros delante mío y yo lo piso. Entonces, puede ser ese tema también. U otro tema que, aunque suene gracioso, puede ser la obesidad. Por ejemplo, si yo fuese una persona muy gordita y estoy caminando y, bueno, mi estómago, mi gran estómago no me permite ver que en el piso había una sustancia oleosa que se ha derramado, yo me resbalo. Entonces, todo eso incide, ¿no? No creía. Bueno, él no creía se ve más con una capacitación inadecuada a mi personal, que mi personal no se encuentra capacitado para el trabajo que está realizando o que incluso no es su trabajo, pero lo llega a desarrollar o ya sea por curiosidad, por querer quedar bien y demás. Y él, yo no sabía. En esta parte van a incidir bastante lo que es el tema psicológico. ¿Por qué? Porque llegan a tener problemas sentimentales. Ustedes saben que cuando tenemos un problema en casa o alguna situación muy fuerte, esto llega a afectar nuestro juicio y por lo tanto el cómo vayamos a desarrollar nuestras actividades. El temor a realizar el trabajo. Muchas veces cuando estamos en un trabajo y no sabemos realmente el procedimiento a seguir y demás, tenemos miedo a consultar. Y nosotros realizamos el trabajo como creemos que debía ser y al final termina en un desastre. Igual incide de manera negativa, o incluso si mi personal tiene una actitud negativa el día de hoy,
o empieza a llevarse mal con todos. Entonces, todo esto va a llegar a nublar su juicio y no le va a permitir desarrollar de manera adecuada su trabajo. Cuando hablamos de condiciones inseguras, vamos a encontrar que esto se puede deber a un mal diseño, a falta de mantenimiento. Entonces, ¿qué ocurre cuando existe una falta de mantenimiento adecuada en los equipos que uso? Vamos a tener que existen métodos inseguros. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, y esto es muy común en Bolivia, vamos a ver que cuando hablamos de métodos inseguros, existe la improvisación de algo. Por ejemplo, qué sé yo, si existe una pieza que se ha perdido o que se ha dañado, dicen, no pasa nada, le pongo aquí con este metalcito y aguanta, van a ver que ya trabaja normal. Entonces, es importante realizar el mantenimiento a los equipos, sobre todo el mantenimiento preventivo. Ya el correctivo es cuando un equipo se ha dañado y necesito en este momento, pero siempre es importante realizar el mantenimiento preventivo. Una falla de operación también puede ser que se presente en nuestros equipos y nuevamente recalcamos la falta de orden y limpieza. Es importante siempre mantener el orden en el lugar en el que nosotros vayamos a desarrollar nuestras actividades, no solo laborales, sino también cuando estén estudiando en casa. Veamos entonces ahora un poco de lo que es la legislación en seguridad y salud en el trabajo en Bolivia. Bueno, primero debemos, antes de pasar a lo que es la legislación, tenemos que ver que existe una jerarquía de la legislación. Esta primacía que existe entre una y otra se conoce como la pirámide de Kelsen. Entonces vamos a encontrar inicialmente la Constitución, posteriormente las leyes y tratados internacionales que se vayan a firmar con otros países. Las constituciones estatales o locales, es decir, aquellas que vayan a derivar o que aplican únicamente en nuestro departamento o municipio, las leyes estatales o locales y otras normas jurídicas que pueden ser reglamentos, decretos y leyes individualizadas. ¿Qué dice nuestra Constitución Política del Estado con respecto al trabajo? Se encuentra en la sección tercera, que indica derecho al trabajo y al empleo. El artículo 46 nos indica toda persona tiene derecho a, en su parágrafo primero, a un trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo, satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia justa. Entonces, está amparado en el artículo 46 que todos tenemos derecho a un trabajo, pero no solo un trabajo que nos permita recibir una remuneración económica, sino que esta remuneración debe ser equitativa. Es por eso que el, el Estado realiza, digamos, la revisión de diferentes factores económicos que llegan a incidir en la fijación de un salario mínimo a nivel nacional. Por debajo de este salario, nadie debería percibir un salario menor al que ha fijado el Estado. El artículo 48, en su parágrafo primero, indica las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. Es decir, toda la legislación que nosotros posteriormente vayamos a revisar son de cumplimiento obligatorio para todas las empresas que se encuentren en territorio nacional. Parágrafo segundo. Las normas laborales se interpretarán, aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad, primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, no discriminación y de inversión de la prueba a favor del trabajadora y del trabajador. Entonces, todo esto todo el personal, perdón, todos los trabajadores deben gozar de un trato no discriminatorio en su puente laboral. Y bueno, estamos viendo que el Estado reconoce que
la fuerza productiva de nuestra sociedad llegan a ser los trabajadores, ¿no? Y en el artículo 50 indica el Estado mediante tribunales y organismos administrativos especializados resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores, trabajadores, incluidos los de seguridad industrial y seguridad social. Entonces, estamos viendo que en muchas ocasiones existen situaciones en las cuales un empleador no le cancela, por ejemplo, 3 sueldos devengados a su trabajador. Entonces, el Estado tiene la obligación de resolver esta situación de la mejor manera posible. ¿Cómo lo va a hacer? A través del Ministerio de Trabajo y de algún departamento especial que exista acá, ¿no? Para la resolución de estos conflictos. Veamos ahora, entonces, la seguridad industrial en Bolivia. Les he preparado acá como un cuadro resumen. Encontramos así que los primeros indicios de seguridad industrial en Bolivia han surgido a través del Decreto Supremo del 27 de julio de 1927. En él se han establecido las primeras medidas de higiene y seguridad industrial. Con el Decreto Supremo del 20 de julio de 1949 se ha creado el Departamento de Higiene y Seguridad Industrial. Y este se ha venido a reglamentar a través del decreto reglamentario básico del 18 de enero de 1951. En 1977 ha existido una recomendación por parte de la misión del Programa Internacional para Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo, que es dependiente de la Organización Internacional del Trabajo. A través de esta recomendación que ellos han realizado, es que se ha creado el Decreto Ley número 16998 del 2 de agosto de 1979, que lo vamos a explicar más a detalle, pero esta es el Decreto Ley sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, que si se fijan es de una data muy antigua, de 1979, sin embargo aún continúa vigente. La Ley General del Trabajo, que ha sido promulgada el 8 de agosto de 1942, en la cual, aquellos que competen más a lo que es seguridad y salud en el trabajo son el título 5, que habla sobre la seguridad industrial, y el título 6 sobre la seguridad e higiene en el trabajo. En este título hace especial referencia a lo que es la asistencia médica y otras medidas de previsión social. Y en el título 7 vamos a encontrar que habla sobre riesgos profesionales. El Decreto Supremo del 21 de junio de 1977 se ha creado para prevenir impactos ambientales negativos de las actividades susceptibles de exponer a los trabajadores a los riesgos derivados de agentes biológicos. La resolución ministerial 496 de 2004 nos llega a hablar sobre la conformación de comités mixtos de higiene y seguridad ocupacional, que de igual manera les vamos a hablar un poco más adelante, y el Código de Seguridad Social del 14 de diciembre de 1956 viene a ser este conjunto de normas para proteger la salud de todos los bolivianos, no solo a los trabajadores, sino también a las familias en caso de riesgo profesional, maternidad, invalidez y vejez. Asimismo, algo importante es la Ley 065, que es la nueva ley de pensiones. También se consideran, como ya les había mostrado en la pirámide y está vigente, son los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual Bolivia es un Estado miembro. Y bueno, a través de una resolución ministerial, la 387 de 2017, se han aprobado 8 normas técnicas de seguridad, las cuales vienen a hablar de iluminación, ruido, uso de escaleras y andamios, trabajos en espacios confinados y demás. Y a través de la resolución ministerial 1411 de 2018, se ha aprobado lo que es el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, que igual les voy a explicar más ahora. Entonces, hablemos de la Ley General del Trabajo. Esta Ley General
Surge inicialmente como un decreto ley el 24 de mayo de 1939 y ha sido elevada a rango de ley el 8 de diciembre de 1942. ¿Cuáles son los títulos que nos competen en el tema de seguridad y salud en el trabajo? El título quinto, que habla sobre seguridad e higiene en el trabajo. En este título, el capítulo 1 de los artículos 67 al 72. Lo propio en el título sexto de la asistencia médica y otras medidas de previsión social. Esto se encuentra presente en el capítulo 1 y 2 del artículo 73 al 77 y en el título séptimo nos habla ya sobre los riesgos profesionales. Mencionados en el artículo 1, 2, 3 y 4, perdón, en los capítulos, y en los artículos del 79 al 96. Entonces, esto es como un breve resumen, ¿no? Para que ustedes puedan revisar ya después la Ley General del Trabajo. Veamos entonces ahora el decreto ley 16998. Se ha puesto en vigencia a partir del 2 de agosto de 1979. Consta de 2 libros, 6 títulos, 32 capítulos y 415 artículos. A diferencia de la Ley General del Trabajo, todos los artículos, los 415, están referidos a seguridad y salud en el trabajo y se constituyen la principal norma legal en materia. Entonces, esto va a ser como el pilar fundamental para que nosotros podamos trabajar todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. En él se establecen las principales obligaciones para los empleadores, trabajadores, los servicios de la empresa, el Departamento de Higiene y Seguridad Ocupacional, del Bienestar y las infracciones a las cuales se va a tener que tener la empresa de incumplir alguno. Entonces, acá les presento de igual manera un pequeño resumen de qué es lo que ustedes van a poder encontrar en el decreto ley. Bueno, en el artículo 6 menciona las obligaciones del empleador y en el artículo 7 las obligaciones del trabajador. Encontramos así que cuando queremos buscar nosotros algo referente a los lugares de trabajo, edificios, estructuras y patios, podemos revisar los artículos del 58 al 88. Para prevención y protección contra incendios, los artículos 89 al artículo 106. Y bueno, para protección contra maquinarias, del artículo 107 al 121. Para todo lo que son equipos eléctricos, tenemos del artículo 122 al 173, pero para poder realizar una mejor gestión dentro de la empresa, debemos realizar lo que es la norma boliviana 777. El artículo 174 al 193, que nos habla sobre las herramientas manuales. Del artículo 195 al 223 vamos a encontrar seguridad en calderas y aparatos sometidos a presión. Del artículo 224 al 232, los hornos secadores y pisos. Del artículo 233 al 277, el manejo de materiales y aparatos de elevación y transporte. El artículo 278 al 306 nos habla sobre las sustancias químicas, inflamables, explosivas, corrosivas, infecciosas y otras, que esto es de igual manera muy importante para evitar sobre todo lo que hablábamos sobre los riesgos químicos a los cuales se somete nuestro trabajador. Entonces hay que tener un manejo adecuado para estas sustancias. El artículo 307 al 326 nos van a hablar sobre las radiaciones peligrosas y las radiaciones ionizantes. El artículo 327 al 341 nos van a hablar sobre el mantenimiento que debemos realizar a nuestros equipos y maquinarias. El artículo 342 al 370 hablan sobre lo que es la protección de la salud y el abastecimiento de agua. Del artículo 371 al 402 vamos a poder encontrar todo lo que compete a los equipos de protección personal. Del artículo 403 al 405 vamos a ver sobre la selección de los trabajadores, es decir, aquellas consideraciones que yo debería tomar al momento de elegir un trabajador para cierto puesto. Del artículo 406 al 412 vamos a ver lo que es la señalización de seguridad
Y bueno, si bien este decreto ley hace mención a muchos aspectos, todos estos se van a ver complementados posteriormente con diferentes normas, técnicas de seguridad, normas bolivianas estandarizadas, e incluso nosotros para realizar una mejor gestión dentro de la empresa podemos complementar con aquella norma extranjera que logra adecuarse a nuestra realidad. Hablemos entonces ahora del Código de Seguridad Social. Bueno, en lo que compete a seguridad y salud en el trabajo, vamos a encontrar el título 2 y el título 3. Bueno, ¿qué es este Código de Seguridad y Salud? Perdón, este Código de Seguridad Social viene a ser que todas las empresas deben asegurar al personal, deben ofrecerle un seguro médico. Entonces, este seguro médico ya no va a llegar a cubrir únicamente a mi trabajador, sino también a la familia del trabajador. Y en caso de lesiones y demás, ellos deben atender y ofrecer una atención pronta y oportuna a mi trabajador. Asimismo, parte de la obligación de estos entes gestores de salud es ofrecer información respecto a, por ejemplo, qué debería contener el botiquín de primeros auxilios que yo vaya a tener en mi empresa. Eso. Por mencionar algunos, tenemos la Caja Nacional de Salud, la Caja Petrolera de Salud, la Corporación de Seguro Social Militar, la Caja de Salud de Caminos, la Caja de Salud de la Banca Privada, Cordes, Caja de Salud, CINEC, Caja Bancaria Estatal de Salud, el Seguro Social Universitario, por ejemplo, acá está el de Tarija, el de La Paz, el de Oruro, igual está el de la Universidad Mayor de San Simón. Entonces, todos los seguros sociales universitarios dependientes de las universidades estatales. Veamos ahora un poco de lo que es la norma técnica de seguridad 009. Entonces, esta llega a través de una resolución ministerial, la 1411 en 2018, por la cual los planes de seguridad, salud ocupacional y bienestar llegan a quedar como obsoletos y deben migrar ahora a lo que es conocido como programas de seguridad y salud en el trabajo, que han debido escuchar ahora bastante. Entonces, ¿cuál es la razón de realizar este PSST? Es el cumplimiento con el decreto ley 16998, porque recordemos que la Constitución menciona que todo lo que es referido a seguridad y todas las normas que se encuentran vigentes debe ser de cumplimiento obligatorio. Entonces, he ahí la razón para dar el cumplimiento al decreto ley 16998. Entonces, ¿quién lo va a hacer? El diseñador del plan va a ser un profesional que se encuentre avalado y registrado en el Ministerio de Trabajo. Para que ustedes puedan comprender mejor, los invito a revisar la resolución ministerial 595. Pero, ¿qué es lo que va a contener este PSST? Todo el contenido del plan se encuentra justamente en esta norma técnica de seguridad, la 009. Ok, ahora ya tengo mi programa de seguridad y salud en el trabajo, pero ¿quiénes se van a encargar de ejecutarlos? Quienes deben velar por la ejecución y aplicación adecuada dentro de la empresa es el comité mixto, el cual se encuentra regulado por la resolución ministerial número 496. Y bueno, cuando la presentación del plan se ha establecido a través de la resolución ministerial 1411, que se les ha dado un plazo a las empresas para que ellas puedan justamente presentar este programa de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver ahora un pequeño resumen de lo que es la norma técnica de seguridad 009. Entonces, vamos a ver que para la presentación, esta presentación se debe realizar en un formato digital, el cual esté firmado digitalmente por mi profesional, debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo,
a través de la plataforma web institucional. Asimismo, vamos a poner registro de la empresa, los datos del depósito, porque este programa de seguridad y salud en el trabajo tiene un costo. Entonces, cuando hablamos del depósito bancario, estamos hablando de un depósito que nosotros debemos hacer a una cuenta a nombre del Ministerio de Trabajo. El acta de conformidad, la validación del programa de seguridad y salud en el trabajo con la firma de mi profesional y el envío de la declaración jurada. ¿Qué información se va a llegar a registrar? Lo que vamos a encontrar que van a ser datos de la empresa, por ejemplo, el nombre del representante legal, la ubicación, el número de trabajadores y demás, ¿no? Y además alguna información adicional que va a variar dependiendo de la empresa. ¿Qué vigencia va a tener este programa de seguridad y salud en el trabajo? Una vez aprobado, tiene 3 años, pero ojo, no confundamos aprobado con enviado. Inicialmente, nosotros debemos enviar nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo y posteriormente se va a revisar y de existir alguna observación, se debe subsanar, en este caso el profesional de seguridad y salud en el trabajo la debe subsanar y nuevamente volver a enviar y demás. ¿Qué es lo que debe contener? Bueno, ya hablamos acá de lo que debe contener este programa de seguridad y salud en el trabajo, que es bastante amplio. Inicialmente, debe tener la política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, en esta parte van a trabajar la alta gerencia, el comité mixto, para definir todo aquello que nosotros como empresa queremos y realmente vamos a cumplir a fin de velar por la seguridad de nuestros trabajadores. La explicación del proceso productivo o de servicio. Acá se va a crear un mapa de procesos y vamos a explicar dentro de cada proceso qué acciones va a realizar mi trabajador, quiénes se ven implicados y demás, a fin de que quien pueda leer el documento pueda conocer más sobre la empresa y realmente poder identificar o ver qué acciones está realizando el trabajador en cierta parte del proceso. La gestión de riesgos ocupacionales. En esta parte se deben identificar los riesgos ocupacionales. Esto a través de qué? De una matriz hiper. Existen diferentes tipos y ustedes pueden revisar. Los estudios o monitoreos de higiene. Como ya habíamos mencionado, parte de los riesgos que se encuentran presentes pueden ser los de iluminación, la ventilación, el estrés térmico, ruido, y adicionalmente se debe realizar el estudio de carga de fuego. Además, estos primero que les menciono, los de iluminación, ventilación, estrés térmico, ruido y el de carga de fuego, se los debe realizar de manera anual. Bueno, el estudio de carga de fuego es diferente, ¿no? Pero estos primeros monitoreos de iluminación, ventilación, deben ser de manera anual. Y la carga de fuego igual se debe identificar, digamos, el nivel de riesgo de incendio que puede existir en un ambiente. Asimismo, se pueden realizar otros estudios como contaminantes químicos, calidad de agua, vibración y otros que van a variar dependiendo a las actividades que se realicen en la empresa. Las actividades de alto riesgo. En este apartado se van a incluir todo lo que son los permisos de trabajo, los cuales deben estar en base a las normas, a una norma técnica de seguridad que esté vigente en el país y en caso de no existir alguna que, por ejemplo, en el tema de estrés térmico, no existe, digamos, una normativa boliviana. Entonces, lo que hacemos es tomar una de algún otro país y adecuarlo a esos estudios, ¿no? Lo mismo podemos hacer para el tema de permisos de trabajo. De existir, digamos, un vacío para un trabajo que yo realice, podemos complementar con alguna normativa extranjera, pero siempre que pueda adecuarse a nuestra realidad. Las disposiciones, condiciones
la disposición de condiciones actuales. En este apartado vamos a hablar sobre la infraestructura, es decir, vamos a describir incluso de qué material están hechas las paredes, cómo se encuentra actualmente o cómo nosotros hacemos el tema de disposición de residuos, eh, todos estos temas. El manual de procedimiento de investigación de accidentes e incidentes de trabajo, lo que les mencionaba. Entonces, en esta norma técnica ya nos habla de que debe crearse un manual de procedimiento de investigación, no solo de los accidentes, sino también de los incidentes. Y asimismo, esto se debe llevar un registro del mismo, el cual igual se va, con cierta frecuencia, se va a enviar al Ministerio de Trabajo para su revisión. Vamos a encontrar también sobre la dotación de ropa de trabajo y EPP, los cuales, para dotar al personal, se debe realizar una matriz para verificar cuál es el tipo de ropa de trabajo y el EPP adecuado para el personal, porque no es lo mismo, digamos, un personal que se encuentra realizando un trabajo administrativo que un personal operativo, digamos, ¿no? Entonces, la ropa de trabajo y el equipo de protección personal que va a requerir cada operativo va a ser diferente, incluso dependiendo al área en el cual se encuentre trabajando. Y toda esta dotación que yo le haga debe quedar registrado, que igual se debe enviar escaneado al Ministerio de Trabajo. Las capacitaciones. Se debe realizar en este apartado un cronograma anual de capacitaciones en lo que son nociones básicas de seguridad, higiene y salud en el trabajo, seguridad ocupacional. Y además de estas capacitaciones que van a ser nociones básicas, de la matriz de identificación de riesgos que yo he hecho, va a salir igual otro cronograma de capacitaciones que van a variar dependiendo al área de trabajo. Asimismo, de estas capacitaciones que yo realice, deben existir registros que estén firmados por cada uno de los trabajadores que han asistido y esto igual se debe adjuntar. Para el comité mixto, como ya les había mencionado, tenemos que revisar la resolución ministerial 496 y para las inspecciones debemos realizar nosotros una inspección a nuestro lugar de trabajo. Vamos a verificar, por ejemplo, cuando hemos hecho nuestro estudio de carga de fuego, hemos instalado extintores, entonces debemos incluso ir a verificar que nuestros extintores se encuentren con la presión adecuada, que si han sido usados ya se los haya recargado, que no se encuentren bloqueados o impedidos al acceso. Entonces todo esto se debe realizar estas inspecciones y de la misma deben participar el comité mixto. Asimismo, debemos elaborar un plan de emergencia, para lo cual se toma como referencia la norma boliviana 51-7002 y hablamos también sobre lo que es medicina del trabajo. Bueno, ahora veamos un poco de lo que es la resolución ministerial 595. Para quienes se preguntaban qué es un comité mixto de higiene y seguridad ocupacional, llegan a ser estas organizaciones constituidas paritariamente entre los empleadores y los trabajadores por votación directa de la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que aquellos representantes que vayan a ser por parte de los trabajadores deben ser elegidos. Y para esto se realiza realmente como una elección, digamos, con el fin de coadyuvar con los mismos en el cumplimiento de medidas de prevención de los riesgos ocupacionales. Entonces, ¿quiénes deben realizarlo? Es todas las empresas a nivel nacional que lleguen a emplear 10 o más trabajadores. Idealmente, quienes lleguen a ser parte del comité mixto deben tener alguna noción de seguridad y salud ocupacional. ¿Por qué? Porque, como verán, básicamente en mano de ellos está todo el tema de seguridad y prevención a fin de otorgar un mejor espacio laboral para nuestros trabajadores. ¿Cuál es la conformación entonces que debe tener? Debe existir un presidente, el cual puede ser el gerente o alguien asignado por el gerente. Hay un secretario
que es el representante laboral designado por los trabajadores. Él va a tener voz y voto para cualquier decisión que se vaya a tomar. Asimismo, existe un vocal designado por la empresa, entonces el empleador va a poder designar un vocal y un vocal suplente, que en caso de que no esté el que haya sido designado inicialmente, este puede llegar a participar de igual manera. Y un vocal designado por los trabajadores, que igual se debe elegir, todos los trabajadores deben poder elegir al mismo. Y para este vocal designado por los trabajadores también debe existir un suplente. Entonces, una vez ya elegido mi comité mixto, eh, se, se realiza un acto en el cual igual viene un personal del Ministerio de Trabajo y realmente verifica que se haya hecho la elección como debía ser y no hayan sido todos designados por el gerente. Y bueno, todo esto debe ser verificado justamente por ellos. Y bueno, ya para finalizar, a mí me llama bastante la atención lo que es el tema de la señalética, que muchas veces está presente y es una de las representaciones más vivas, podríamos decirlo, de lo que es seguridad industrial. Si muchas veces hemos estado por la calle, podemos reconocer el cartel de no estacionar y con nosotros ver una letra E y un círculo con una línea diagonal a 45 grados, podemos saber que en ese lugar no podemos estacionar. Sin embargo, existen señaléticas que probablemente hemos pasado de manera desapercibida o nos hemos preguntado en algún momento a qué se debe su color. Entonces, la señalización llega a tener como misión fundamental llevar rápidamente la atención sobre una situación o peligro, haciendo que el individuo reaccione de un modo previamente establecido. Entonces, nos va a brindar información, sobre todo gráfica, para que todos hablemos un mismo idioma y podamos entender qué nos quiere decir. En este caso, cuando hablamos de señalización en el área laboral. Los tipos de señales. Así como tenemos 5 sentidos, los tipos de señales también son 5. Tenemos, por ejemplo, las ópticas, los cuales vamos a poder nosotros apreciar formas y colores a través de nuestro sentido de la vista. Las acústicas, vamos a poder apreciar situaciones de riesgo por medio del oído. Como ya les decía, ¿no? Volvemos a retomar el ejemplo de un vehículo que está retrocediendo, entonces va a sonar una alarma que todos la conocemos y suena como tut, tut, tut. Entonces escuchamos eso y como que nos alarma y decimos, ¿dónde está dando retro ese vehículo? Nos fijamos para tener más cuidado, ¿no? Las olfativas son sustancias peligrosas que pueden ser inodoras e incoloras y a estas se les debe adicionar una sustancia odorante. El ejemplo más común, el gas natural o GLP que nosotros usamos en casa. Cuando existe, si alguna vez han tenido una fuga en casa o han presenciado alguna fuga, han podido percibir seguramente un aroma muy característico. Y esto es por la adición de mercaptanos, que el gas es, por ejemplo, una sustancia inodora e incolora, y se le adicionan estos mercaptanos justamente para que en caso de fuga nosotros podamos detectarla y actuar de manera adecuada. Las táctiles van a estar basadas en la apreciación táctil de determinadas formas y texturas, y de igual manera para las gustativas van a ser sustancias peligrosas, inodoras, incoloras e insípidas, a las cuales se les va a adicionar alguna sustancia que nos permitan identificar esta situación de riesgo por el sentido del gusto. Entonces, ¿qué son las señales de seguridad? Es la combinación de una forma geométrica con un color y un símbolo que nos van a dar una información clara y precisa sobre un tema de seguridad. ¿Cuál es el objetivo que estas persiguen? Atraer la atención de los trabajadores a los que está destinado el mensaje específico. Por ejemplo, si se fijan en la imagen que tenemos ahí, existe una señalización
hay una de prohibición, hay una de obligatoriedad, perdón, que nos menciona que debemos usar casco, zapatos de seguridad, y al mismo tiempo existe un triángulo que ya todos conocemos como de peligro. Nos va a permitir conducir a una sola interpretación. ¿Por qué? Porque nosotros al poder ver, por ejemplo, eh, la imagen del casco, la señalética del casco, ya sabemos que en esa área vamos a tener que usar casco, sin necesidad de que en abajo diga obligatorio usar casco, sino nos va a dar la información con solo nosotros poder apreciar la imagen. Tienen que ser claros para facilitar su interpretación. Nos deben informar sobre la acción específica a seguir y al mismo tiempo deben ser factibles para poder cumplirse en la práctica. Entonces, veamos ahora los colores usados y el mensaje que quieren transmitir. Tenemos el rojo. ¿Qué significa el color rojo en una señalética? Parada, prohibición, material, equipo y sistema contra incendio. Entonces, para los que no sabían, no es únicamente un tema de prohibición o parada, sino también tiene que ver el color rojo con sistemas contra incendios. Vamos a poder encontrar, por ejemplo, como en la parte inferior, como en la última fila, vamos a encontrar el tema de los extintores. Por ejemplo, el primero es un extintor manual que nosotros vamos a poder llevar, el segundo es un extintor sobre ruedas y el tercero es una manguera contra incendios que vamos a poder, por ejemplo, encontrar en cines que lo necesitan y demás, o incluso en edificios ya los están instalando. ¿Cuáles son las indicaciones y precisiones? Señales de parada, señales de prohibición, dispositivos de conexión de urgencia, y al mismo tiempo, como se mencionaba, pueden ser usados para equipos de luchas contra incendios, mostrándonos la señalización y la localización. El color contrastante es el rojo, entonces casi siempre vamos a ver que la señalética que tenga rojo la van a combinar con blanco para que llame más la atención. El color amarillo, ¿qué significa? Advertencia de peligro o delimitación de áreas. Muchas veces hemos visto, por ejemplo, cuando ocurre un accidente y demás, se pone una cinta o incluso cuando se está trabajando en un área de construcción, ponen una cinta que dice peligro, hombres trabajando, advertencia, no pasar y demás. ¿Cuáles son las indicaciones y precisiones que nos brindan? La señalización de riesgos, señalización de umbrales, pasillos y de altura. El color contrastante va a ser el negro. El color verde. Estas van a llegar a significar situación de seguridad o de primeros auxilios. ¿Cuáles son las indicaciones y precisiones que ellos nos brindan? La señalización de pasillos y salidas de socorro, rociadores de socorro, puesto de primeros auxilios y salvamento. Y bueno, el color contrastante que se emplea es blanco. Entonces, como están pudiendo ustedes observar en el ejemplo y han debido ver en alguna oficina que ustedes visiten o incluso en el banco están presentes, han debido ver estas de salida, en algún punto probablemente han visto las camillas o incluso han debido ver como 3 personitas reunidas. Eso significa punto de encuentro, es decir, que en caso de alguna situación de emergencia que requiere evacuación, ustedes tienen que dirigirse a ese punto. Y en el lugar en el cual ustedes trabajen, tienen que identificar ese punto. Incluso en la universidad en la cual estudien, ya debe existir un punto de encuentro que ustedes deben identificar. El color azul. El color azul viene a significar obligatoriedad e indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones y precisiones que nos viene a ofrecer este color? Es la obligación de usar, por ejemplo, el equipo de protección personal en determinadas áreas o el emplazamiento de teléfonos y talleres. El color contrastante es el blanco. Entonces, vamos a ver por lo general cuando llegamos a una empresa, simbologías como estas, ¿no? Obligación de usar casco, de usar gafas, de usar un chaleco reflectante
o obligación de usar un arnés para estar en una determinada área o para un trabajador de una determinada área y diferentes, o por ejemplo, la obligación de usar guantes. Entonces, ya los colores nos van a dar un indicio de qué es lo que nos quiere decir la empresa. En Bolivia, esto se ve reflejado en el artículo 16998, en los artículos 406 al 410. La implementación se la debe realizar de acuerdo a la resolución ministerial 849 de 2014. Sin embargo, de acuerdo a la resolución ministerial 397 de 2005, se ha llegado a adoptar esta norma boliviana 55001 como parte de la norma de señalización. Pero esto no quiere decir que la resolución ministerial es obsoleta. ¿Por qué? Porque la señalización que ofrece esta resolución ministerial llega a ser aplicable incluso en áreas rurales o en carretera. Entonces, al momento en el cual ustedes deseen aplicar la señalética, y bueno, yo ahora les he hablado un poco de colores y simbologías, pero en la resolución ustedes van a poder encontrar incluso los tamaños que deben tener, esto dependiendo de la distancia a la cual se va a poder observar o la ubicación en la cual yo voy a poder disponer mi señalética. Incluso van a poder encontrar como los colores que les he mostrado, igual se ponen franjas. Si ustedes, y bueno, creo que todos hemos ido en algún momento a una estación de servicio para cargar combustible, podemos ver que existen en las islas donde están los dispensadores de combustible, existe una franja con franjas diagonales negras y amarillas. Esto indica, como ya lo vimos, precaución, peligro, entonces debemos tomar eso en cuenta, ¿no? O por ejemplo, para el tema de delimitación de áreas, igual lo van a poner, hay que tomar los colores en cuenta. Entonces, una vez que nosotros hemos implementado la señalización en nuestra empresa, ¿qué debemos hacer? Debemos capacitar al personal y a quienes se encuentren dentro de esta. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando la universidad mía, yo estaba en Odabol, empezó a implementar todo este tema del programa de seguridad y salud en el trabajo, bueno, anteriormente como plan de higiene, llegaron a pintar el punto de encuentro, pusieron señalética, pero no como tal la señalética verde que vemos, ¿no? Que indica salida de emergencia, sino que pintaron las flechas en el piso. Y bueno, para eso aún no habíamos visto la materia de seguridad industrial nosotros, entonces nos quedamos como, ¿para qué serán las flechas? Y empezamos a seguir las flechas y ver a dónde conducían y nos llevan a un punto de la universidad, pero es que en el punto no había nada, solo había un letrero que decía punto de encuentro y no entendíamos para qué era. Entonces, lo mismo puede pasar en una empresa si no se capacita al personal o incluso a los visitantes. Y bueno, también es importante realizar el mantenimiento a esta señalética. ¿Por qué? Porque el sol, la lluvia, el viento van a llegar a dañar esto. Entonces, es ideal realizar un mantenimiento anual o probablemente incluso antes del año se llegan a deteriorar, realizar el reemplazo o arreglo respectivo, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, vamos a ver que cuando juegas con la seguridad, estás apostando tu vida. Eso sería todo por... no sé si existe alguna pregunta. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, por favor, chicos, alguna pregunta en esta magistral exposición, por favor, que tengan. ¿Alguna pregunta, chicos, por favor? Para Buenas noches. que... Buenas noches. Puedes seguir. Muy buenas noches. Bueno, primeramente, bastante interesante la exposición, todas las recomendaciones que nos ha ido a dar. Prácticamente hoy día
como una pequeña experiencia, he podido ver también algunas de estas señaléticas que prácticamente varias no las conocía en las reparaciones que hay justamente en el correo y que, como nos mencionaba, hay muchas personas que no conocen el significado de todas estas y, bueno, están atentando contra su vida prácticamente. Bueno, es bastante interesante. Y mi pregunta es, ¿cómo podríamos ir implementando estas señaléticas o, bueno, es más que los recuadros en las microempresas que prácticamente he podido ir visitando varias, trabajo lo que es en talleres de calzados y, bueno, varias de ellas no cuentan con esto. Ya, muy buena tu pregunta. Mira, para poder tú implementar una señalética, inicialmente tienes que realizar una evaluación de los riesgos. Y también, como se mencionaba, a través de esta evaluación de riesgos, tú vas a poder identificar a cuáles te expones, ¿no? Y posteriormente tú vas a realizar un análisis, como se mencionaba igual, para la dotación del EPP y perdón, del EPP y el equipo de trabajo. Entonces, esto en el tema de ropa de trabajo. Ya cuando hablamos de riesgos, por ejemplo, tú vas a identificar en tu matriz de riesgo, qué sé yo, en tu taller, vas a ver que hay herramientas que pueden ser cortopunzantes. Entonces tienes que identificar ahí, o incluso cuando existe, vas a identificar riesgo eléctrico o alta tensión, igual necesitas poner una señalética. Entonces, lo que te recomiendo, primero tu análisis de matriz de riesgo y, por ejemplo, para el tema de evacuación y demás, tú tienes que realizar un plan de emergencia. Y bueno, ahí ya vas a poder identificar ya tú dentro de tu empresa el tema del punto de encuentro, las rutas de evacuación, incluso ahí tú vas a considerar ya dónde vas a poder establecer el, tu botiquín, dónde vas a realizar el tema de los primeros auxilios y todo esto ya una vez que tú llegues a implementar vas a, como te digo, capacitar a tu personal. No sé si he podido responder tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias porque, bueno, si bien podemos ver el tema de las diferencias entre una empresa grande y las microempresas que prácticamente son bastantes acá en Bolivia, en la mayoría no se puede ver mucho de estos detalles. Incluso un botiquín o en ocasiones no podemos encontrarlas en estas microempresas. Entonces, muchas gracias por la explicación. Muy buena tu pregunta, la verdad me ha gustado bastante. Una pregunta más, por favor. ¿Alguien más? Una más, por favor, para no extenderlo hoy día. Bueno, creo que nada. Ingeniera Silvia Fezel, a nombre de la facultad, de la carrera de Ingeniería Comercial, de la materia de seguridad industrial, muchísimas gracias por tan excelente ponencia que nos ha dado. Se nota la calidad de profesional, se nota la experiencia y lo bonito de esto, que también usted es una persona joven y ver personas jóvenes capacitadas con experiencia y demás, creo que para las personas que están ahora en este foro es un ejemplo. Como hacemos con todos nuestros expositores, vamos a prender nuestros micrófonos y le vamos a dar un caluroso aplauso, por favor, a la ingeniera. Un aplauso muy cariñoso de todo el curso, estimada ingeniera. Y pues nada más. Más adelante seguramente vamos a estar invitándole a cualquier otra ponencia en la facultad. Y bueno, gracias también al ingeniero Andrés por habernos hecho pues presente y que una persona profesional de excelencia esté el día de hoy. Entonces, si tiene que decir algo más, estimada Inge.
Bueno, agradecerles a ustedes por la invitación y a los estudiantes por la participación. Realmente este tema de seguridad industrial no es aplicable únicamente en el ámbito laboral, sino también ustedes van a poder aplicarlo en sus casas. Una vez que ustedes, por ejemplo, aprendan primeros auxilios, van a poder impartirlo y compartir esos conocimientos en casa. O incluso la elaboración de un plan de emergencia, que ustedes pueden elaborar un plan de emergencia pequeñito para aplicarlo en su casa, en caso de un terremoto, sismo y demás. Es un tema bastante interesante, incluso cómo manejar un extintor, ¿no? Que no siempre llegamos a aprender, pero o cómo manipularlo, a veces los nervios nos ganan. Espero que este tema de seguridad industrial les apasione a ustedes tanto como a nosotros. Y bueno, eso es todo, ingeniero. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Muchas gracias a usted, la verdad, muy linda la presentación, he estado atento como si fuera mi primera vez de escuchar estas cosas y se denota esos tips que algunas veces yo me olvidé y bueno, ahora los vuelvo a recordar con usted. Muchas gracias. Chicos, muchas gracias por la paciencia, por el aprendizaje. Nos vemos mañana, empezamos 8:30, tengan un buen reparador descanso. Muy buenas noches, les retiro, permiso, hasta luego. Buenas noches, licenciado. Muchas Hasta gracias. luego.